Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo 7 de este podcast del proyecto Gente Inteligente. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el que han visto siempre. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Bien, sí, aquí firme. Sí me gusta, firme hasta el final con los Firme. reloj. Bueno, casi siempre iniciamos los podcasts dando algún anuncio o información sobre el proyecto Gente Inteligente. Y hoy no va a ser la excepción. Quiero comentarle, Germán, y todas las personas que nos están escuchando, que hay una nueva extensión del proyecto que en realidad es muy antigua, es desde hace 2 años. Yo creé un grupo llamado Gente Inteligente Welcome. En este grupo, la verdad lo creé con una finalidad de hacer una extensión al proyecto, de reunir más gente y de que la gente pudiera opinar, hacer sus propios posts y opinar pues de lo que quiera, como lo dijimos en algún capítulo, creo que fue en el 3, pues ya no me acuerdo. La idea del nombre del proyecto es el compartir opiniones y comentar y opinar acerca de las opiniones o de los diferentes temas o etcétera. Entonces, la idea del grupo era esto, por, no sé, como problemas, no así problemas técnicos, sino más bien errores míos en que no estaba supervisando muy bien el grupo. Habían solicitudes de gente que se agrega, pero como que las ignoré todo el tiempo. Y hace muy poco, menos de un mes, Facebook me dio la opción de que todas las personas que tuvieran el like en Gente Inteligente, en la fanpage Gente Inteligente de Facebook, se le enviaba una invitación directa al grupo, lo cual pues fue muy bueno porque en muy poco tiempo, casi en menos de un mes, ya tenemos 1000 personas ahí, o sea, ya son 1000 del grupo. No sé cómo enfocarlo muy bien ahorita porque estaba enfocando mis esfuerzos a otras cosas, como ya he contado en varios capítulos aquí del proyecto, en el tema del podcast, de la física de nuestro universo 3, la conferencia que tengo que dar, entonces, etcétera. Pero bueno, el grupo está abierto, si se quieren unir, únanse. La idea es, bueno, compartir toda la información allí que sea posible. Y bueno, ese es el anuncio que debo dar sobre el proyecto. Habíamos dejado, como siempre, algunos temas pendientes. Eh, Pero antes de tomarlos, le iba a preguntar cómo va con la cuestión de preparar lo de la conferencia, cómo va esa lo parte. tengo en stand-by, porque tengo una semana más de plazo para dar la conferencia. Entonces, espera que estoy recibiendo una llamada, pero no voy a contestar ahora, estoy haciendo un podcast. Sí, no, entonces lo tengo muy en stand-by. Bueno, sin embargo, traigo un dato, comencemos con esto. Traigo un dato, estaba editando el capítulo 3, si no estoy mal, para que se va a subir no este viernes, sino el otro viernes. Eh, y estaba revisando una parte que yo hablé sobre este sistema de puntuación chino, que a usted le sorprendió, si recuerda. Sí, claro. Quise verificar un poco la información, o sea, lo estaba editando, vi, y yo dije, voy a verificarla porque bueno, para tener como datos más contundentes. Y pues efectivamente, aquí de hecho tengo un extracto de la noticia que se dio, voy a leer una parte pues muy pequeña. Ok, sistema de créditos social chino. Una puntuación con muchas consecuencias. Los preparativos para implementar el sistema de crédito social chino, que debería ser obligatorio para todos los ciudadanos y empresas, llevan marcha desde 2014. Lo más probable es que se retrase su introducción en todo el país, anunciada originalmente para 2020. No obstante, ya son muchas las empresas nacionales y extranjeras registradas en China que se someten a una vigilancia más estricta y que aparecen en las listas de evaluación y bases de datos. Por lo tanto, las empresas que operen en China o quieran expandirse al mercado de este país en el futuro deben familiarizarse pronto con los efectos del sistema de puntuación chino. Igual acá se extiende un buen, pero bueno, aquí voy a hacer un resumen de otra fuente de información. Por acá alguien dice, el objetivo principal estriba en vigilar los potenciales riesgos de desestabilidad social, explica David Duns, el director del Máster de Asia
Oriental de la Universidad de Salamanca. Para establecer el crédito social de cada persona se tienen en cuenta aspectos como los antecedentes penales, el comportamiento en las redes sociales o las compras en línea. Los ciudadanos chinos pueden ser penalizados y perder puntos, por ejemplo, al no pagar deudas, contaminar o deslegitimar el gobierno. Entonces, sí, básicamente fue lo que hablé, pues está correcto. Todo lo que dije está correcto y pues aquí están las fuentes de información. O sea, sí Entonces es un era, sistema de control social completo, sí. era básicamente Es un como lo sistema. expliqué. O sea, usted tiene un sistema de puntuación que le va dando mayor o menor puntuación dependiendo de su comportamiento social, de si paga sus multas, de si no las paga, de cómo se comportan en las calles, que es muy lo que, como usted me dijo ese día, ¿no? Lo que pues, plantean en este capítulo de, ¿qué? Black Mirror. Y coincidencialmente lo que casi cuando yo propongo el tema o hablo del tema, casi todo el mundo me habla de ese capítulo que jamás he visto. Hay como una reflexión adicional y es que a la gente le gusta sorprenderse, no lo critico, está bien, con cosas pues ficticias o de fantasía, como son estas series. Siempre lo comento a la gente, a mí me encanta sorprenderme con cosas reales, con la realidad. Es decir, es mucho más apasionante sorprenderse con algo que parece irreal, que es algo que parece salido de los cabellos, pero que es real. Por ejemplo, en este caso, es muy curioso que la mayoría de gente conoce el capítulo de Black Mirror, pero no conoce la realidad de China. Es una realidad que está sucediendo en este momento, que están implementando ese sistema de control social por puntos. O sea, esto es algo real y impresionante. Pero es que algo que me interesó que usted nombró fue que dijo que dependiendo de lo que opine sobre el gobierno, sus declaraciones sobre el gobierno, o sea, básicamente es un sistema de control para que la persona tiene que opinar siempre a favor del gobierno, no puede dar, no puede dar opiniones contrarias a él, porque le dará una puntuación negativa. O sea, es un sistema de control completo de opinión. Va a limitar la libertad de expresión al máximo, porque no solo es una cuestión de que le controlen, de que pague multas y que se comporte bien, sino además de lo que dice, si está a favor o en contra del gobierno. Es un sistema de control completo. No. Cuando usted menciona esa parte es la más preocupante, porque pues lo otro, digamos, sí es preocupante, pero uno diría, bueno, es medio tolerable, porque pues digamos que, aunque es feo, pero digamos que se puede tolerar, pero usted no pueda tener libertad de expresión es lo máximo de, de censura que he visto Sin en un sistema, embargo, pero bueno. sin embargo, usted sabe, o sea, es que más o menos China funciona así. Ahora, sin sistema de puntos y sin algoritmos, es grave hablar contra el gobierno chino. Es Uh-huh. casi como Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte ya es un caso tremendamente exagerado. Pero es que para allá van, o sea, hablar contra el gobierno en este momento, o sea, entre las personas, y si hablar mal del gobierno ya está mal visto. Quizás entre las personas del común no haya problema, pero acuérdese que en este mismo podcast, no me acuerdo en qué capítulo, le comenté el caso de Jack Ma. ¿Recuerda que usted tampoco Uh-huh, conocía sí. el caso de Jack Ma? Y pues siendo una persona con tanto poder y con tanta influencia, el que haya dicho, y es muy curioso porque es que no arremetió contra el gobierno, igual, sí dijo lo que está funcionando mal con la banca en China, pero no arremetió directamente contra el gobierno y es como que ya lo desaparecen o aparentemente lo desaparecen y aparece queriendo ser un profesor de unas granjas, ¿no? Sí, es como el comienzo de una especie de dictadura, ya como lo que empieza a formarse cuando se empieza a dar un sistema de control policial, casi. Está como en Como sus una, inicios, ¿no? una predictadura. Sin embargo, mire que esto Sí. me trae, pues espere que va pasando una moto. Me trae también unos ejemplos que están sucediendo muy curiosos, o que han sucedido, o que hay, mejor dicho. Por ejemplo, y ahorita, bueno, deberíamos rectificar la fuente, pero hasta donde sé en España, hacer un tweet contra la realeza, o creo que incluso hacer un comentario contra la realeza da cárcel. Entonces, Mm. no estamos hablando de un sistema dictatorial oriental súper lejos de nosotros, sino estamos hablando aquí en Occidente, España, que se Pero supone que es claro, un pero es que país de ellos primer tienen un mundo. pasado de monarquía, entonces esos vestigios están todavía. Digamos, por eso es con la monarquía, ¿no? Claro, Como tal, pero, porque todavía pero, esos vestigios están ahí. Pero pues deberían no existir, pero todavía están ahí.
Claro, pero qué estupidez, o sea, que en un país de Occidente, que en un país considerado de primer mundo, lo boten en la cárcel por hacer un tuit contra la realeza. Es que el hecho de decir realeza en un país ya es curioso, pero no vayamos tan lejos. Es decir, acá en Colombia ya estaban implementando leyes contra, no me acuerdo cómo era, pero como promover terrorismo, y algo así era como decir viva el paro nacional o algo así. De hecho, hubo un video, me acuerdo que salió en ese entonces del paro, donde entraban a una ONG, a una pequeña empresa, y entró la policía a mirar todo, a mirar pancartas y carteles que no dijeran viva el paro nacional. Y pues wow, o sea, estamos en Colombia, es que no tenemos que ir hasta España ni hasta nada, acá en Colombia. O sea, hay como una censura fuerte. Y no me acuerdo, ahorita hubo un caso con un expresidente que no debe ser nombrado, y sucedió algo similar. Ves que este caso puntual sí no lo recuerdo muy bien, así que tampoco voy a hacer especulación acá, pero fue algo como que si escribió un Twitter y lo arrestaron o una cuestión así que... Sí, no, sí, la censura está, pero digamos que no hemos llegado a esos extremos, ¿no? Pero sí, la censura se está implementando porque, digamos, el control que ellos tenían lo están perdiendo. El control que tenían sobre los medios de comunicación lo estaban perdiendo, entonces están buscando otros medios de censura. Aunque bueno, eso es muy relativo también, ¿no? Digamos que sí hay censura, pero no la censura que hacen los medios de comunicación, o sea, las redes sociales, en este caso, está censurado, pero por otros criterios diferentes que imponen las marcas, entonces es diferente. Digamos Ok, que no hay una sí. censura política, pero digamos que podría darse ese caso si las marcas que lo patrocinan lo quisieran imponer también. Digamos que es muy difícil, los medios de comunicación, que no escapar de la censura es muy difícil, pues, porque finalmente necesitan el patrocinio privado y eso los limita bastante. Y lo hablamos en el capítulo 6 en el capítulo anterior justo, Mm. por si alguien quiere ir a revisarlo. Y hablamos justo de eso, ¿no? De la censura que a partir de las marcas. Pero es que Exacto. si usted recuerda la conversación, yo le dije que ellos no están patrocinando, no están monetizando videos de política. Es casi que también está la censura allí. O sea, si yo hablo de la política Sí. colombiana, derecha, izquierda, o de Argentina, o de Chile, de México, de Estados Unidos o de España, no me censuran, pero me desmonetizan. Y pues mucha gente que vive eso no quiere hablar de ello porque va a desmonetizarse. Entonces sí es como una censura. Es decir, qué buen tema. O Y sea, hay me libertad, parece pero mientras usted no quiera, mientras usted acepte que no va a recibir dinero, básicamente es eso, ¿no? O exactamente. sea, si usted quiere no estar censurado, pues trabaje por su cuenta y no reciba nada de nuestro canal. Pero, pero si utiliza groserías o argumentos muy fuertes, lo censuran de YouTube. Es decir, son como Ahí tres sí. pasos. Usted puede tener el de las marcas y dice, ok, hable de lo que quiera y no monetiza. Pero ese hable de lo que quiera es el hate speech que hemos hablado ya como en 2 capítulos más. Que si usted está promoviendo, a mí me gusta la derecha en Colombia, entonces yo digo cosas malas de la izquierda, de terrorismo, con palabras muy fuertes o algo así, entonces YouTube me bloquea y me censura. Pero estaba diciendo eso, esto se vuelve un tema súper largo y súper complejo porque entonces vamos a hablar de censura y de libertad de expresión. Entonces en todo el planeta en este momento hay censura y libertad de expresión. Y sí, o sea, restricción a la libertad de expresión. Y por las redes sociales, entonces también se está viendo y las redes sociales son mundiales. Entonces todos estamos censurados, es decir, no estamos pudiendo decir lo que se nos da la gana y se supone que entre más tiempo debería ser más libre la opinión, ¿no? Ahora, también volvemos a lo que hablamos justo en el primer capítulo. Pues lo que pasa es que cuando la red se volvió medio de comunicación social, las reglas empezaron a cambiar. Cuando entró en esa esfera, empezó a cambiar la cuestión, ¿no? Cuando se volvieron masivos, empezó a haber el problema de la censura. Cuando no eran tan masivos, tenían más libertad, digamos, cuando eran un poco eh, marginal en el sentido de que eran ciertos grupos, no era tan global, de pronto había más libertad, pero en el momento que se empieza a expandir, empieza a haber problemas. Claro, pero es que estaba diciendo, volvemos a lo que hablamos en el primer capítulo. Mm. ¿Qué es la libertad de expresión o hasta dónde se debe respetar? Porque
o sea, de nuevo, vuelvo a decir, lo que hablamos en el primer capítulo, es en mi libertad de expresión puede insultar y agredir, vamos a hablar de los negros, muy fuertemente e incluso puedo crear comunidades bajo un eslogan racista en el cual promueva el odio por raza. Ya alguna vez comentamos que eso de raza no existe, pero digamos que por color de piel. Y me parece que una censura a ese nivel está bien, es decir, no se pueden dejar promover grupos a nivel mundial en todos los países que hablen de matar negros al salir a la calle o escupirlos, porque eso es libertad de expresión. Entonces, ahí está ahí la pregunta. Pero igual, por Hasta ejemplo, la dónde primera debería enmienda estar en bien, Estados Unidos hasta protege. dónde debería estar bien la libertad de expresión y hasta dónde se debería reducir o en qué términos? Pues ahí el punto es que, digamos, esas personas, por ejemplo, en Estados Unidos tienen libertad de decir lo que ellos quieran, de generar estas ideas de xenofobia, pero lo que no pueden hacer es actos criminales como tal, ¿no? O sea, usted puede decir todo lo que quiera, pero ya cuando lo convierte en una acción que se convierte en un acto criminal, viene el problema, ¿no? Claro, Entonces, pero la primera enmienda los protege de que pueden, digamos, reunirse, hablar de su ideología y todo, pero cuando ya empiecen a generar acciones como tal, ya empieza a haber un problema criminal. O claro, sea, pero porque ya empiezan digamos que la libertad va hasta que usted empiece a infringir los derechos del otro, hasta ese momento. Tenemos que la libertad, ese es el amplitud que tiene. Cuando usted ya empieza a vulnerar los derechos del otro, ahí la libertad ya, esa libertad que tiene ya se limita. Ya no puede, ya digamos, ese es su límite. claro, Usted puede pero decir todo lo que quiera, pero cuando usted ya vulnera los derechos del otro, entonces ahí es donde usted tendría que poner una limitación. Claro, pero ahí serían dos cosas. Número uno, si usted habla de Estados Unidos, está hablando de todas las redes sociales y ya en redes sociales no se puede. Que ese es el punto al que voy, o al que estamos hablando de la censura a nivel mundial. Es decir, se dice, claro, la primera enmienda lo permite. ¿Dónde? ¿En Facebook? No. ¿En Instagram? No. ¿En Twitter? No. En ningún lado? No. Y número dos, se me acabó de olvidar. Eh, 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 y número dos, eh, el límite que pueda afectar los derechos de otra persona también pueden ser al conectarme a una red social o al entrar en un grupo, recibir insultos de las demás personas o al notar un rechazo social, lo cual puede causar depresión, ansiedad y llegar al suicidio. Ya se han visto muchos casos, muchísimos casos de que por ciberbullying han llevado a personas al suicidio y están vulnerando totalmente los derechos a la otra persona, a la tranquilidad, a la paz, a estar bien consigo mismo, al Lo que pasa es que ahí autorrespeto. usted ya está hablando de una acción como tal. Una cosa es que yo exprese una idea y otra cosa es que yo me centre en una persona y empiece a vulnerarlo específicamente, ¿no? Que sería ya como tal lo que usted está mencionando, ¿no? Que sería cuando usted empieza a insultar y se dirige a una persona en específico, Claro, ¿sí, un pero para el grupo? ejemplo del Porque ciberbullying, si usted expresa la idea en general, no está insultando en un eh, sentido específico. a eso voy, en el caso del ciberbullying. Pero si yo soy una persona homosexual, entro a mi red social y todo está plagado de que soy una mierda. Nadie está mencionando mi nombre, pero está diciendo que el ser homosexual es una mierda y se ha proliferado por todos los grupos y lo están hablando y lo están proliferando por todo lado. O sea, ha habido casos que hay personas que, o sea, desde problemas de ansiedad que puede ser o de rechazo social, o de discriminación, que puede ser lo más leve, hasta lo más grave que es suicidio. Pero entonces ahí el punto ahí, ¿cómo lo está especificando? Porque no sé. O sea, usted me dice como que él lo lee, pero porque entra a sus redes o cómo lo lee. Exacto, sí, 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 Mi en sus pregunta es redes. eso. Porque es muy Claro, en sus diferente redes. que otros empiecen y publiquen en su, en su Facebook como tal, a que yo entre a mirarlo. Es diferente, ¿no? Porque ahí sí, digamos, Cuando, ahí sí cuando no yo, podría decirse que hay un bullying porque realmente usted está entrando a ver la información. Otra cosa es que yo me publiquen y me generen comentarios en mis publicaciones insultándome. Ahí pero sí estoy precisamente hablando de un delito. es un bullying y es una represión social, precisamente por ello.
O sea, yo soy una persona homosexual, entro a Facebook, todos están diciendo que ser homosexual es una mierda, prendo el televisor, todos están diciendo que ser homosexual es una mierda. Nadie me está nombrando a mí, nadie me está etiquetando, nadie me está señalando. Pero si cada periódico, si cada película, si cada, lo que hablamos de Black Mirror, por ejemplo, si cada capítulo de Black Mirror, si las series más populares del planeta Tierra, si cada post de cualquier noticia están discriminando, riéndose de los homosexuales, haciendo chistes, diciendo que son una mierda de persona y yo estoy bombardeado de eso, es que, es decir, para respetar el derecho a la libertad de expresión del otro, tendría que yo cerrar todas mis redes sociales, apagar los televisores, dejar de hablar con la gente en el exterior y aislarme completamente. Eso me va a llevar al suicidio, precisamente. O sea, el resultado va a ser igual. Ahora entiendo su punto, ¿no? Pero ya hablamos de que estos grupos ya no serían marginales, sino estarían inundando un medio completo, ¿no? ¿Cómo no Y ahí entiendo? entonces de pronto tocaría ser más proactivo como tal. No, digamos que el punto con estos grupos es que si son marginales y su ideología están en grupos muy, digamos, muy aislados en cierta manera, pues su ideología no se difunde de forma masiva y no te generaría el problema que usted está diciendo, ¿no? A no ser que usted entrara a mirar lo que está publicando ese grupo. Pero si se vuelve ya masivo, generaría un problema. Claro, pero la homofobia y el machismo siempre ha sido un problema. Okay. Hasta ahora es que en una sociedad como la que tenemos, que está mejorando poco a poco, se está volviendo más, se está normalizando eh, ¿cómo decirlo? Se están normalizando las condiciones de cada persona, porque son normales, obviamente. Uh-huh. Pero esto Y estamos hablando quizá de la hace reacción de ellos es decir que los cuatro años hacia estamos acá. censurando, ¿sí? Cuando Claro, pero, decimos claro, que ese tipo de ideologías. claro, los racistas, los xenófobos y los homófobos están diciendo, hey, me están censurando mi libertad de expresión. ¿Qué mierda? O sea, y entonces uno dice, pero claro, es que le están censurando es el insultar y el joder a una persona que no está haciendo un daño a la sociedad. Es decir, eso es lo que están censurando y es lo que se está censurando en muchas partes y están criticando. Entonces, ahí la pregunta es cuál es la postura, porque yo personalmente no me atrevo a decir estoy de acuerdo porque sí hay censura, pero tampoco puedo decir estoy en desacuerdo porque está muy mal que haya un poconón de gente que siga discriminando, que esto básicamente es lo que hablamos en el primer capítulo, solo que ahorita creo que lo estamos andando un poquito más. No Sí, estoy de el acuerdo en famoso tema que, de lo del hate claro, no speak que estoy, usted hablaba, ¿no? claro, Que, no que estoy el de problema es que es acuerdo. tan amplio que no se sabe, ¿no? Claro, no estoy de acuerdo en que un grupo de personas esté haciendo todo este tipo de publicaciones o que, no sé, dueños de medios esté haciendo publicaciones que atenten contra la raza, o bueno, contra la raza negra, contra los negros, contra los homosexuales, contra las mujeres, contra todo. O sea, tampoco acepto eso, pero también estoy a favor de la libertad de expresión. Es difícil, desde mi perspectiva o para mí mismo es muy difícil pararme en una posición, porque siempre he defendido la libertad de expresión ante cualquier cosa. O sea, es decir, la libertad de expresión es lo que permite opinar y crear debate y contraponer ideas, aprender, reaprender, Quizá el desaprender. problema de esta libertad de expresión es que le falta contraparte, ¿no? Podría aceptarse si hubiesen dos discutiendo desde perspectivas diferentes para evitar que el discurso se focalice en un solo punto. De Pues eso ya manera que, está, eso se está haciendo ahora. Digamos que ya entonces, hay eso grupos sería, digamos, una homofóbicos, forma de contrarrestarlo, que se le permita, ok. digamos, a una persona expresar esas ideas de homofobia o de xenofobia o de todo ese tipo de ideas, siempre y cuando haya una contraparte que contraargumente y vea la falacia en sus argumentaciones, de manera que sea más constructivo que simplemente permitirle solo expresar. Y además Esa me para gusta. que, en cierta manera, su discurso evolucione, ¿no? Por lo menos busque una manera de encontrarle algún norte a lo que es a esa forma de pensar, ¿no? Como que evolucione, ¿no? Sería lo ideal. Pero por lo menos, digamos, una forma sería eso, generar siempre que siempre en ese tipo de discursos hay un punto en contra para evitar que se parcialice la forma de pensar. Y de esa manera no se vulneraría el derecho a la libertad de expresión, porque pues la otra persona podría expresar lo que quiere decir, pero habría otra parte que haría la contraparte para evitar que ese discurso pase sin filtro, ¿no? Que se discuta sobre ello y se haga una reflexión sobre ello, para que
Bueno, ¿por qué piensa así? Pero veamos los hechos, veamos para que digamos, el discurso evolucione, por lo menos. Esa me gusta, pero voy Que es lo que me a... parece interesante que hacen, por ejemplo, los que están en contra del feminismo muchas veces, ¿no? En contra de la izquierda, que a pesar digamos, esa tendencia, en el discurso y cuando discuten con otras personas, su discurso va evolucionando y plantean cosas que pueden ser interesantes, digamos, digamos, no lo está viendo la otra contraparte, digamos, debilidades en su discurso, problemas en su discurso. Entonces, de alguna forma, el discurso de los dos evoluciona. Por eso es lo importante la contraparte, para evitar ese problema. Porque también el problema es que ninguno de los dos evoluciona, porque uno discrimina al otro, ninguno discute sobre el otro. Entonces, ninguna evolución. Sí, o sea, me gusta la idea que da, pero entonces voy a hacer algo reductivista, pero no reductivista en un caso hipotético, sino reductivista en un ejemplo real, que fue que fue el que acabé de plantear. ¿Estaría de acuerdo con lo que está haciendo Facebook o no? Es decir, Facebook está eliminando grupos de racistas, borrándolos, censurándolos, quitándoles publicación, o sea, tráfico viral. ¿Estaría de acuerdo con eso, sí o no? Teniendo en cuenta que ya hay grupos en Facebook de las dos partes, tanto de racistas como de, ¿cómo llamarlos? No racistas, bueno, sí, no racistas, de homófobos, de homofóbicos, ¿cómo se dice? Homófobos, homofóbicos, creo que están, las dos son válidas, o de Sí. personas que defienden los derechos, eso ya está así. ¿Estaría a favor de Facebook o en contra de lo que está haciendo Facebook? Creo que no. El punto es que ambas situaciones son problemáticas porque cuando usted censura en ese momento, genera mm, mm, más reacción en contra, ¿no? En lugar de lograr que, lo que le digo, que el discurso de esa persona evolucione, porque pues al discutir con otro, así sea en esta forma de ver el mundo, se evoluciona, porque él plantea cosas que el otro no ha pensado, en esas formas de ver tan extremas del mundo. Pero entonces a usted censurarlo, pues no hay discurso, no hay evolución, no hay lo que llaman, creo que dialéctica, que permita que estos dos discursos evolucionen en esa discusión desde polos tan opuestos. Entonces, más bien diría que lo que tiene que hacer Facebook es lo que le planteé. Si se va a difundir ese tipo de mensaje, tiene que de alguna forma hacer contraparte colocando un discurso que esté en contra para ver digamos, como la interacción entre ellos. De esa manera puede más bien controlarlo. Entonces, en lugar de crear estos círculos como tal, tendría que como hacer como una especie de contraparte. Porque lo que le censurarlos, yo no sé si eso ayude, porque cada uno de los dos grupos se aísla uno con el otro. Entonces, no permite que el discurso evolucione. Entonces, digamos que yo diría que sí, diría que la censura nunca es buena. Entonces, diría que sí, en cierta manera sí estoy en contra, pero tampoco iría completamente en contra porque sí entiendo la razón de por qué se está generando esta cuestión, ¿no? Porque pues estos discursos de odio mediante las redes se han viralizado hasta el punto de que se convierte en un problema ya social, ¿no? Entonces entiendo por qué se está haciendo. Y no solo lo entiendo, sino es una cuestión que le está exigiendo el propio Congreso, el propio Senado de Estados Unidos. Entonces también veo ese punto. O sea, se le está exigiendo. Entonces, ellos están haciendo lo que digamos, la política le está exigiendo. Entonces, entienda por qué lo están haciendo. No es sencillamente que lo decidieron hacer, sino hay un grupo social que lo está exigiendo. Ok. Censura, estamos hablando de censura. Entonces, ¿qué opinaría de la censura? Vamos a hablar de Facebook o de la televisión en cuanto a sangre y violencia desmedida. Porque hay otra censura. Por eso decía que era un tema muy extenso, porque podría, en mi caso otra vez, podría estar de acuerdo, porque no quiero que niños vean cómo le entierran un hacha a otro hombre, no en una película, sino en la vida real, porque de esos videos en nuestros tiempos sí que andaban en internet y era totalmente libre. Pero hay una censura, y una censura de, hey, no quiero que los niños vean esto, hey, no quiero que los niños vean porno.
es una censura. ¿De acuerdo o desacuerdo? Porque es que es muy curioso, porque pareciera que hubiera censura buena y censura mala, ¿no? Así como en Los Simpsons, ¿no? Censura buena y censura mala. Pero estamos hablando de censura, es decir, y mire que casi No, creo siempre que hemos para no estado, tanto censura, digamos, sino control socialmente, socialmente de la casi audiencia, siempre básicamente. No, no social- censurarlo, sino controlar la audiencia. es censura. Sí, pero digamos, diría que digamos que sería podríamos decir que una censura buena en el sentido Es que por de eso un decía, control de la audiencia, parece que hubiera una sencillamente, censura buena y una sí, o censura sea, mala. no, no, digamos, tendría que lo que hace YouTube que verifica la edad y mira si el contenido es apto para la edad, igual que lo hizo la televisión en su momento. Claro, pero entonces, por ejemplo, hachazos Aunque en la creo que en cabeza. esa cuestión tiene que ver mucho los padres porque ellos podrían controlar qué está viendo sus hijos. Wait. Hachazos en la cabeza a otras personas, a toda la población mayor de 18 años. ¿De acuerdo? Ujú. Porque eso ya lo hizo las redes Entonces, sociales y fue lo primero, fue la primera censura, es que no sé si poner comillas o no en realidad, porque sí es censura, fue la primera censura de las redes sociales, es decir, estamos acá, en YouTube usted podía subir, sí, la muerte de otra persona, a tiros, a golpes, a cuchillo, habían decapitados por grupos terroristas orientales y estaban en YouTube. Y en Facebook también, es decir, como es de libertad de expresión, pues cada uno ponga lo que sea. Fue la primera censura de decir, hey, bueno, este contenido ya está. Y obviamente el porno sí que ni siquiera, el porno sí que nunca entró a las redes sociales. y el porno viene en otros grupos y se disemina, digamos, como en su nicho Sí, propio, sí, entonces, es que digamos, no lo puede el censurar porque porno tiene podemos su propio hablarlo nicho. de otra forma. Pero, por ejemplo, lo que acabo de decir, hay una censura con muertes. Pero digamos que ahí en los medios de comunicación funciona mucho lo que quiere la mayoría y si la mayoría no quiere ver ese contenido, pues es la mayoría la que le dice el contenido que se va a publicar. Claro, Entonces, en ese pero punto, en, ahí en, sí, si en, la en el mayoría dijo caso, no quiero ver ese contenido, no quiero que ese contenido esté diseminado, pues, ese es el problema, que son los videos más virales, son los videos que más la gente ve, son los videos que más exige la gente. Acá nunca la mayoría dijo yo no quiero ver esos videos, al revés. Según los datos y los números, las estadísticas, la gente quería denme más de esos videos y quiero verlos más. claro, entiendo su punto, ¿no? Y era igual en la televisión cuando pasaban estas películas más violentas y eso que tenían una audiencia muy alta y por eso fue que se empezó a popularizar y ¿Estas todo, ¿no? películas de Hasta qué se punto de... cortó? ¿Estas películas de qué? No, que digo que en la televisión fue algo similar, ¿no? Cuando Sí, sí, sí. comenzaron a verse películas cada vez más violentas, esas Ah, ok. películas tenían mucha audiencia y tuvieron el mismo el problema cuando vino Claro, a y es regularse. que por eso, insisto, el tema es súper extenso, porque entonces volvemos a la censura en videojuegos, en muertes violentas, Ujú. Ah, sí. etcétera, en películas, que es en la televisión o en cine. Y vuelvo ya al caso de las redes sociales, gente matando a otra gente en el mundo real, no en la ficción. Hay una censura, hay definitivamente una censura. Sí, claro. Pero entonces ahí es que es muy complicado porque Es en que la está bien televisión creó complicado el el mismo tema. problema y que tuvo que hacer lo mismo que está haciendo YouTube y otras Ahora redes sociales. ahora le voy a poner un caso más jodido, es que vamos a extendernos aquí a lo que más podamos. Está prohibido desde hace un tiempo para acá, no sé si lo sabía, si no lo sabía lo voy a deducir muy rápido. Hubo una ley a nivel mundial en la cual se prohibía hacer cualquier tipo de comercial sobre cigarrillos. No se puede, lo prohibieron. Digamos, si no Ujú, lo sí, sabía, es muy fácil de sí, decir eso porque usted lo dice, sé. ah, mierda, no he visto ningún comercial de cigarrillos Sí, hace años, eso lo ni en sé. radio, ni en periódico, ni en televisión, ni en ningún Ujú. medio de comunicación. Censura, censura. Si yo soy un Sí, una fumador y censura completa. disfruto mis propagandas de comerciales de hombres en caballo fumando, ¿por qué me censuran ese gusto? Censura. Aunque creo que eso no cambió mucho porque creo que en las películas hacen el mismo comercial de forma implícita. Pero bueno, digamos No que pueden. No, está prohibido no me también. refiero no al comercial de decir Le que entiendo, compre le este entiendo, cigarro, le sino entiendo. La la cuestión de publicidad fumar, sí, implícita está prohibida también implícita. en películas. Está prohibida también. Queda prohibida también. O sea, que ver que una persona Una prende un persona está cigarrillo con fumando, no, o sea, está, listo. no se puede, y de nuevo, como le dije, si no lo sabía, ¿cuál fue la última película moderna que usted vio con gente fumando? ¿No hay? La última,
esta es Moderna, porque no me voy a decir que vio una del año La 70. de Keanu Reeves, la de qué, la de, ¿cómo se llama esta? ¿Johnny Wick? No, antes, Ah, no, no donde él conozco era esas películas. como un exorcista que veía a los espíritus y eso. Claro, pero le dije que me dijera una película moderna, no una película de los 2000 y de 1995, güey. Esa creo que es de 1995 o fechas cercanas. Por eso le dije una Una película moderna, 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 o sea, desde que se implementó esas leyes, o sea, es que en 1995 se fumaba en los bares y se fumaba en los buses y se fumaba en los bancos, güey. Y habían comerciales yo me acuerdo de pequeño ver los comerciales. Acá cerca de mi casa había un letrero gigantesco con luces iluminadas de marcas de cigarrillos. sí, 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 No, sí, Constantin, creo que se llama la que usted iba a decir, ¿no? John Constantine, sí. Pero Constantin es como así de 1900 y pégale. ¿Sí? A ver, Eres un anciano, Germán. Somos tan viejos. no, de pronto porque la he visto, no cuando no la hicieron, sino obviamente después, pero claro, entonces asocio que no es tan vieja, pero sí debe serlo porque pues ya uno se la ve muy posteriormente a Es que cuando fue la lo que le dije estrenaron. apenas le dije el dato. Le dije, tal vez no lo sepa, pero cuando se lo digo se va a comenzar. Ah, sí, tiene razón. Si me entiendes, se comienza a decir No, no me acuerdo, venga, pero creo que no. En John Wick, no, creo que no. Estaba tratando ¿Saben, de... saben cuál? Pero ahorita tengo un recuerdo difuso. ¿Saben cuál sí me pareció ver a alguien fumando? En la de Wolverine, porque el personaje fuma. Pero claro que puros, no cigarrillo. Ahora, como conozco el personaje de hace muchos años también, desde que soy niño y el personaje existe antes, no recuerdo si estoy haciendo una asociación de Wolverine fumando y ahorita de Wolverine, no estoy muy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que se ha prohibido todo este tipo de publicidad implícita. Obviamente no va a salir la película de fumen, pero sí la implícita también está prohibida. Y lo que le digo, usted ve muy poca gente en series, o sea, piénselo igual, series, telenovelas, películas, todo lo reciente, casi todo está prohibido lo del cigarrillo. Sí, no, no tenía idea que habían llegado hasta ese extremo. Sabía de que estaba completamente prohibida Igual en el los comercio, comentarios, o sea, a todo la eso. gente que lo estará escuchando, supongo que alguien conocerá una película moderna de alguien fumando, quizás. Pero bueno, también hay películas modernas con pornografía y con sangre y con violencia y con todo, entonces quizás son unas excepciones, pero digamos que esa persona que está comentando, me gustaría que comentara un montón de películas, quizás no son tantas. Ya. Sí, no, pensé que, porque desde cuando se hizo la prohibición, la publicidad implícita estaba muy inmersa en las películas, ¿no? O Ah, sí, sea, no, usted pero veía fumando a todo. o sea, la publicidad implícita sigue, no en cigarrillos, pero No, sí, pero me en refiero todo. en los cigarrillos, cuando prohibieron la Claro, publicidad, decía, pero es que antes era implícita explícita, es que los cigarrillos era como cualquier producto, o sea, no era una excepción, era exactamente igual a cualquier cosa. En fin, censura. Aquí hay una sí, censura censura. con la cual estoy de acuerdo. Y mire, de hecho es una posición mía. En Facebook me costó poner una posición, pero mira, con los cigarrillos siento que es una posición correcta, esa censura. ¿Qué opina usted? ¿Hay libertad de expresión? Están censurando la libertad de expresión de los dueños de las tabacaleras a exponer su producto en los medios de comunicación y en cualquier forma, hasta los niveles que le acabo de decir que quizás uno no lo sabe, pero uno se da cuenta. Es decir, Mm, sí hay censura. claro, pero es que como el tabaquismo es casi un problema de salud, pues entiendo por qué se llevó a ese extremo. No, sí, yo también. Yo no estoy diciendo, ay, Es un no, qué problema de mal. O salud sea, muy... claro, hay un problema de salud mundial, se necesita Ujú. reducir esos niveles de consumo porque si se están matando todos, tenemos una injerencia desde, dirán ellos, ¿no? Desde nosotros por los medios de comunicación, así que vamos a atacar esto. Censura. Sí, Eso censura. fue cuando di esta como reflexión de que parece que hay censura buena y censura mala. Censura Ujú. mala, si habla mal del gobierno chino, le quitamos puntos a su sistema nuevo social. Censura buena, no puede publicar ni decir nada a favor del cigarrillo en películas o en ninguna red social, en ningún medio de comunicación. Claro, pero entonces ahí viene el extremo cuando, digamos, por ejemplo, lo que usted me comentaba de que una persona hace una charla sobre
que una persona, que otra estuvo consumiendo, no sé, cigarrillos o algo así, y pueden censurarlo solo por comentarlo. Digamos que el punto con la censura es qué tan extremo puede ser, ¿no? Digamos que no hay que excederse porque pues podemos llegar al punto de que ya coartamos completamente la libertad de expresión Y era por ese extremo de censura. lo que le comentaba acerca creo que lo comentábamos en el capítulo anterior, en el 6, y era decir, ¿cuál es la raya? Ese es el punto, ¿cuál es Ujú. la raya? A mí no me ¿Cómo gusta la que haya definimos? libertad de expresión cuando están atacando a las minorías. No, no me gusta. Tampoco estoy de acuerdo con la censura a esa libertad de opinar. Pero no me gusta, es que no me gusta porque están agrediendo a un montón de personas y peor a minorías, ¿no? Porque si están agrediendo a las mayorías, como que, sí, es una opinión más, ¿no? Pero están agrediendo a grupos que están queriendo sentirse normal en la sociedad y comportarse como cualquiera otro se puede comportar. Y no estoy de acuerdo con ello, pero de nuevo, ¿cuál es la línea? Porque entonces en un video digo, no consuman drogas. Dijo drogas, censurado. Esto ya pasa al límite de la estupidez. O sea. Ujú. Y ese es el punto con la censura, ¿no? Digamos, cómo establecemos los límites. Y sobre todo si lo vamos a, porque el punto pareciera ser que ese sistema de censura está automatizado. Entonces, si lo vamos a automatizar, tenemos que ver cómo se está haciendo. Porque si es el filtro es demasiado extremo, pues cualquier cosa que se salga puede ser problemática, ¿no? Entonces, solo mencionar ciertas palabras ya lo van censurando. Eso no puede ser una forma de filtrar la información o de censurarla en este caso. Entonces, Sí, ahí tendría que discutirse casi con un algoritmo y tendríamos que ir, o sea, hacemos la discusión, pero tenemos ya que ir a la parte tecnológica, decir, bueno, ya se discutió que es así, ahora modifique el algoritmo para que funcione en estos estándares, porque eso es el problema, creo que eso se le dejó a la industria y la industria lo hace como ella quiere, entonces eso no funciona de esa manera. la, Digamos que el problema fue que se le dijo censure, pero no se le dijo cómo lo va a hacer tecnológicamente. Y como se le dejó libre a que él decía, la industria decía, pues ella censura como él quiere, como ella quiere. Y así no funciona, porque entonces ahí la libertad de expresión no se está respetando por eso, porque se le dijo censure, pero no se le dice cómo. O se le dice censure, pero y se le dice, bueno, hágalo como usted cree que debe ser conveniente, eso así no funciona. O sea, si los que se van a meter a hacer la censura en redes sociales no se involucran en la parte tecnológica y en dar los detalles específicos de cómo lograr, cómo hacerlo, el problema es que se lo deja a la industria y la industria lo hace como ella quiere. Y ese es yo diría que es el problema, básicamente, que veo ahí. hay otro planteamiento importante que se me acaba de ocurrir, pero me parece muy, muy importante decirlo. Y es hasta qué punto esta libertad de expresión que está atacando a otro grupo de personas o que está fomentando una ideología pudiera convertirse en un peligro real en la sociedad. Es decir, ejemplo, vamos a crear grupos de ataque a la policía, a los policías, y fomentar una ideología a través de muchísimos conceptos, a través de muchas teorías, y fomentar con mi libertad, con mi derecho a mi libertad de expresión, algo hasta convencer, hasta el punto de llegar a un convencimiento gigante a una persona o a un grupo de personas que lleguen realmente a atentar contra la policía. O estoy hablando acá de policía, pero estoy hablando de cualquier grupo, ¿no? Incluso atacar a Como el mujeres o caso atacar de a... Trump y la toma al Capitolio, más o menos. Es un caso como Pues este. más o sí, sí, no, sí, sí, Aunque ese sirve de fue algo ejemplo bien, sí, improvisado en el sentido de que él dio sí, una idea y no sé cómo se organizó esto, pero pues eh, digamos algo así, ¿no? eso iba a decir, Pero más organizado, digamos, podría ser hasta más organizado. exacto. Porque eso fue un poco, digamos, como que él lo dijo implícitamente y de alguna forma eso se promovió y no se sabe ni cómo se organizó eso, la verdad, no se sabe. Entonces, digamos que él tuvo culpa, pero su culpa es por decir algo, no por organizar nada, ¿no? Pero entonces dar esa idea A eso y me generar refiero. esa forma puede generar un problema social. Básicamente, creo que el problema del Capitolio fue el que generó el problema que ahorita tiene Facebook con el Congreso, con el Senado de Estados Unidos, que lo quiere regular y quiere mirar qué se está publicando porque generó un problema, se generó un problema mediante esa red. Que inclusive creo que censuraron
a A Trump, Trump. creo que lo sacaron. Sí, ya Perfecto lo para ese sacaron, tema. inclusive. Perfecto para ese tema. Censuraron a Trump. Lo censuraron completamente, creo que lo sacaron, ya no puedo volver a Lo publicar, o bloquearon. le bloquearon su red como tal, creo. Sí. Creo que igual lo bloquearon por unos años, pero, pero sí. Exacto. Pero bueno, sí, precisamente, o sea, usted lo puso en No, un ejemplo inclusive fue real. tan grave que intentaron hacer un juicio político para evitar que ya no pudiera ser reelegido, porque le iban a hacer un juicio político y le iban a dar muerte política. O sea, el punto escaló hasta ese punto, esa consecuencia que pudo haber sido peor para él, pero pues, bueno, listo. Sí, claro, entiendo. Sí, eso es obvio, ¿no? Obviamente eso puede Claro, pasar, ¿no? ¿qué pensaría? Es que lo que le digo, el problema de las redes sociales es que su poder ha sido tal que ya no se sabe cómo controlarlo. Es un monstruo que no, como un dragón que se creció tanto que no sabemos ni cómo manejarlo. Sí, No eso es sabemos real. qué criterios establecer, hasta dónde podemos censurar sin excedernos, hasta dónde no ser, porque ahí de pronto no ser proactiva en el sentido de decir, bueno, censurémoslo rápidamente para evitar que esto crezca, puede generar un problema mayor. Entonces ahí es el problema. Digamos, Claro, es decir, el yo problema es puedo, que tocaría mirar si hay que tomar decisiones ya más proactivas, ¿no? Que ya escalarían acaso una censura mucho mayor. claro, pero el tema, digamos, se crea un grupo de ataque a mujeres, vamos a darle bate a todas las mujeres. Ahorita me censuran este video por decir eso. Es un ejemplo, YouTube, es un ejemplo hipotético para hacer un Hipotético. planteamiento que está erróneo, señor YouTube. Señor algoritmo inteligente de YouTube. Inteligente. Mientras ahora sí me bloquean por hacer eso. ¿No? Si vamos a un grupo que va a atacar a una minoría para darle batazos en la cabeza, llámese el grupo minoritario que se le dé la gana. Entonces, digamos, una idea buena sería, ok, vamos a bloquear esto antes de que crezca y se convierta en una ideología que pueda atacar a un grupo social. Perfecto. Ahora volvemos a poner el ejemplo, voy a volver al ejemplo que yo puse hipotético de ataque a la policía. Entonces, el gobierno va a decir, hey, están atacando también a un grupo de personas tal. Ahí volvemos al punto, hasta donde el gobierno va a decir, ah, no, eso es una ideología, cuando pueden ser conceptos reales contra, no sé, contra la izquierda, contra la derecha, o contra un partido político o contra el presidente, uy, no, 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 Facebook diría, no, 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 esto se va a volver un ataque tal, cuando puede que no lo sea y puede que en realidad sea algo para crear una revolución o para hacer cambios positivos. O sea, Aunque ¿sí hay me una entiendes? estrategia que creo que él ha implementado, es como botones donde usted denuncia lo que se está publicando, ¿no? Y ahí el control sería de la mayoría. Claro, pero Digamos que habría entonces, una forma que podría ser de esa manera, ¿no? Que cuando claro, empiecen a publicarse, usted, digamos, las personas activamente empiecen a totalmente, denunciarlo y a partir de eso pero así me bloquearon mi página por decir que los superhéroes no existen. Porque como hay una mayoría religiosa y creyente, Sí, claro, entiendo su punto, pero sí, digamos que digamos, el problema sería que no, estas redes no pueden ser controladas por estos grupos, por prácticamente el Estado, digamos. Tocaría no darle ese poder, ¿no? O de alguna forma auditar ese poder casi, para evitar lo que usted está planteando, ¿no? Que el que, gobierno lo utilice como medio para represión. la represión, censura. Digamos, por ejemplo, digamos, para un caso más ya aterrizado en lo nuestro, ¿no? Digamos, el problema del paro nacional, ¿no? El problema de las protestas que ocurrieron. En las redes se estaba publicando lo que estaba pasando. Si se hubiese censurado, porque ellos decían que estaban promoviendo para que se hicieran lo que ocurrió, pues, lo que sí ocurrió, pero que no fue realmente la intención de lo que se estaba mostrando, de los ataques no sé, a los CAI y otros bienes como tal, ahí hubiésemos tenido un problema de censura muy grave. En Totalmente, este caso, entonces, si se le totalmente, hubiese dado el control completo al Estado, decir el Estado, claro. no, mire que este grupo, digamos, ellos están publicando toda esta cuestión y se están generando desmán. Si ellos hubiesen dicho, no, nuestro criterio es que este grupo lo está haciendo para lograr que se coordinen los atentados contra la policía, contra los CAI,
contra los medios de comunicación, como fue ocurriendo así, entonces tendríamos un problema ahí, ahí tendríamos el mismo punto. De hecho, no es tan lejano para nuestro entorno, ¿sí? Nuestra realidad, sí. Sí. Y además que eso sucedería con cualquier revolución a nivel mundial o opresión, Ujú, u opresión, con cualquier revolución, exacto. viéndolo desde el pueblo hacia el Estado, o u opresión, viéndolo desde el Estado hacia el pueblo. Y entonces, o sea, es complicadísimo el tema, porque o libertad de expresión absoluta o censura absoluta. Ninguno está bien. Es decir, censura No, es absoluta que a Corea del finalmente Norte. toca encontrar un punto medio, Un punto tratando de medio, irlo ajustando, pero digamos que no que tratando de los irlo ajustando a dos, las realidades cambiantes, ¿no? Porque pues es que uno puede pensar unos ciertos parámetros, pero la realidad va cambiando y esos parámetros deben discutirse posteriormente, en la medida pero que la evidencia muestra que los parámetros son incorrectos o no. exactamente, exacto, o sea, estamos de acuerdo nuevamente. Pero, por ejemplo, creo que los dos estuvimos de acuerdo en algo, y es en la censura que hay, por ejemplo, para las tabacaleras. Estuvimos de acuerdo en ello. Eh, o sea, volvemos al tema. Hay gente que está censurando temas, o sea, gente en las redes sociales, que están censurando el tema de los antivacunas. Eh, y hay gobiernos que están exigiendo vacuna obligatoria para las personas. Eh, ese grupo de personas lo puede tomar como una opresión o como un ataque a sus derechos o a su derecho de elegir o a su libre expresión. Pero estamos hablando casi con los mismos, casi no, con los mismos parámetros. Es decir, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de muertes en el caso del cigarrillo, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de ciencia y de salud. Acá estamos hablando igual, no cambia ningún parámetro. Es decir, ciencia, salud, muerte, aquí no estamos hablando de cáncer, pero sí de un virus, es igual. Debería haber esa censura. O sea, estaría bien que los gobiernos obliguen a todas las personas a vacunarse, porque ellos se sienten atacados y están saliendo y mire, el gobierno me está oprimiendo y estoy siendo atacado y bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, con el cigarrillo, creo que nadie salió diciendo eso. Bueno, supongo que sí los grandes empresarios, ¿no? Pero ningún usuario común dijo, no, mi cigarrillo, ¿por qué me están prohibiendo un cigarrillo? Porque como que nadie lo hizo. Pero ahorita sí, no, porque no me dejan elegir si vacunar o no, si bla, 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 bla. Quizá, digamos, ahí lo que le digo de, si lo van a permitir, tienen que darle un contraste, digamos. Tocaría que si se publica, si se les permite seguir difundiéndolo, tendría que debajo del video prácticamente mostrar un video que le hace contraparte y lo muestra y explica por qué se debe vacunar, cómo funcionan las vacunas y todo, para evitar la desinformación por lo menos, para evitar, digamos, censurarlo completamente, pero por lo menos que las personas no crean esta cuestión directamente y evitar el problema de salud que se está generando. Pues Y dos cosas. lo menos como diferencia con el cigarrillo de que las personas ya difícilmente no creen que es perjudicial, difícilmente no saben que genera cáncer, difícilmente, digamos que la idea de que no es perjudicial no se está difuminando como en este caso. Entonces no hay tanto problema de que si la persona quiere fumarlo, no lo quiere fumar, no hay problema, porque pues es su derecho, pero la persona sabe a lo que se está exponiendo. Digamos que no es en el caso de la antivacuna que la persona de alguna forma cree que se está protegiendo. Entonces ahí sí hay un problema, porque hasta que la persona sí sea consciente del riesgo al que se está exponiendo, ahí sí. O sea, si una antivacuna, digamos, dice, listo, yo sé que funciona, yo sé cómo funciona, yo sé que me protege o me genera casos leves, pero no me quiero vacunar, listo, hasta ahí sí puede uno decir, listo, tiene la libertad de escoger, Pero eso no se puede hasta ahí de garantizar. no O sea, vacunarse, claro, pero es entonces hay imposible una de comprobar. limitante, sus derechos no pueden vulnerar los del otro. Entonces, si usted quiere hacer eso, entonces tiene un problema porque socialmente, si el gobierno cree que usted puede volverse un agente que puede, digamos, enfermar a otro, habría un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está el punto. Y es lo mismo que pasó cuando se les prohibió a la gente que fumaba fumar en lugares cerrados.
porque usted podía fumar, pero no podía exponer a la otra persona al cigarrillo del otro, ¿ya? Ya está ahí ya su derecho. O sea, Entonces, que esa estaría de persona podría acuerdo. hacerlo mientras prácticamente no salga de su casa, casi. Entonces, habría un problema ahí, porque entonces, casi que para que usted tuviera esa libertad, tendría que vulnerarse, no tener el derecho casi de socializar. O sea, que estaría de acuerdo con los gobiernos en que haya vacuna obligatoria para las personas. No, pero sí podrías llevarlo hasta el punto de decirle, bueno, usted no quiere vacunarse, bueno, no puede exponerse, entonces prácticamente sería casi lo mismo. No salga de Si la lo ven. casa. Exacto, no salga a la casa. O sea, Pero usted ahí, puede ahí, hacer ahí, ahí hay teletrabajo restricción de su siempre. libertad. Ni siquiera libertad de expresión, de libertad absoluta. Sí, exacto. Entonces ahí tendríamos lo mismo, pero entonces no planteado el extremo de decirle lo obligo, ¿no? Pero sí sería casi obligarlo. O sea, yo le puedo decir, no, Sí, no lo obligo. O es sea, que no eso lo voy casi a encarcelar es ni nada, como, yo no pero lo voy a usted no puede obligar, salir de su casa. sí, yo no lo voy a obligar, pero es una casa por cárcel, Sí, elija. exacto. Usted verá, encarcelar en su casa. O tocaría mirar un punto medio. Pues es que no, tocaría evaluar qué tan riesgoso en este momento es si una persona ya, las otras personas ya están vacunadas y la mayoría está vacunada. ¿Qué pasa con esas personas que no están vacunadas? Dependiendo la digamos, porque se supone que usted en teoría ya está protegido, ¿no? Las personas que Sí, o están sea, vacunadas. cuando En teoría, alcanza, si no está tan expuesto, en teoría diría una que esta persona que no está vacunada, así lo infecte, no lo enfermaría gravemente. Entonces, digamos que podría ser un poco flexible en ese sentido, ¿no? Pero habría que evaluar qué tan correcto es esto, ¿no? Para decir, listo. O sea, bueno, digamos que hay un porcentaje mínimo, pero pues lo puedo aceptar. Digamos que hay un 0,1% de posibilidad de que me enferme una persona gravemente. Y acepto ese riesgo para lograr, para darle la libertad a la otra persona de salir. ¿Ya? Tendría que ver lo que el costo-beneficio de decir eso, ¿no? Pero sí, entonces habría que hacer estudios para saber eso. sí, o sea, básicamente, digamos, lo que propone sería, digamos que las personas no vacunadas no tendrían ningún riesgo ni de infectarse a ellas ni a otros cuando se alcanza la inmunidad de rebaño. Sería que aproximadamente el 70% de la población estuviera vacunada. Vemos como que su solución hipotética sería cuando se alcance el 70% de vacunación, esas personas pueden salir de su cárcel domiciliaria. Sin Exacto, embargo, sí. por ejemplo, con últimos datos que se han revisado, igual esto puede cambiar, el tema está muy cambiante en este momento, pero ya dicen que la inmunidad de rebaño debido a las mutaciones genéticas que ha tenido el virus se alcanza ya con el 90%, no con el 70%. Lo cual, bueno, sería básicamente lo que usted dice. Ahora hasta que no se alcance el 90, usted no puede salir 100%. de su cárcel, de su cárcel Exacto. domiciliaria. Sí, O sea, puede que hacer un está- criterio de esa manera. De esa manera ni se le vulnera el derecho y se le permite tomar la decisión de no querer vacunarse. Pero si se le Así. vulnera la libertad, güey. Pero, por ejemplo, digamos, por ejemplo, ese punto lo vi, creo que, digamos, cuando usted quiere llevar a sus hijos al colegio, usted está obligado a vacunarlos. Creo Volvemos que, con lo mismo. exacto, y ahí sí está, y por eso, y ya lo estamos viendo. Entonces, digamos que imponerlo con este nuevo no sería un cambio tan, digamos, la diferencia es que pasamos de adultos a niños, pero es la misma cuestión. Por Dictador, lo es mismo, porque dictador. usted expone a la otra persona. Digamos que el problema es lo que le digo, o sea, sus derechos van hasta que usted vulnera los de la otra persona. Entonces, como usted no, sus derechos no pueden ser superiores a los de la otra persona, entonces o llegamos a un acuerdo o tenemos que restringirle sus derechos para que no vulnere los de la otra persona. Es así es como siempre funciona, ¿no? Así es Y es como siempre como funciona funciona. básicamente una cárcel, ¿no? Si usted lo piensa. Cuando usted lo encierra, le quito todos sus derechos para evitar que me vulnere los del otro. Y es lo mismo, ¿sí? O sea, eso se está haciendo hace Tiene, tiempo. tiene, tiene sentido lo de la cárcel, claro, sí. Y se está haciendo hace rato. Y se Se le hace, y se vulnera sus hace, derechos para protegerlos del otro. y se hace. O sea que podemos llegar a la conclusión, o sea, lo que yo dije a modo hipotético resulta ser real. Hay censura buena y hay censura mala. Hay Uh censura -huh. que sí debería ser implementada a nivel mundial y hay censura que no debería ser, que debería ser eliminada de cualquier forma a nivel mundial. Hay que cuidarse del exceso de censura, ¿no? De que Sí. por querer protegernos, de alguna forma nos excedemos, o quizá un grupo social quiere controlarnos de esa manera. O sea, Entonces, hay que cuidarnos del totalitarismo, uh -huh. que al final siempre es negativo en cualquier punto.
en cualquier Sí, aspecto, pienso yo. sí, digamos, piénselo, si se logra una sociedad perfecta donde nadie actuara mal, podría ser hasta muy perjudicial, ¿no? Digamos, porque requeriría restringir todas las libertades completamente, ¿no? Donde Pero nadie funcionaría actúe perfecto, mal, ¿no? donde nadie actúe mal, como Digamos, en ese sentido piénselo en la cuestión de la puntuación, donde usted no puede digamos, comportarse mal en la calle y toda esa cuestión, llévelo al extremo, donde usted no puede comportarse mal en ningún sentido, llévelo al extremo Corea del completamente. Norte, Entonces usted no lo tendrían que vigilar a todo momento, Corea del tendrían que todas Norte, las partes donde hay, ah, Corea del Norte. O sea, sí, eso se prácticamente, llama Corea del aunque Norte. exacto, pero no sé si sea, no es así, no sé si Corea del Norte está lo que le digo no, le estoy pensando en el sentido de una sociedad tan funcional donde no se cometa casi ningún crimen, ¿no? Porque se restringe al extremo, ¿no? O sea, Corea del porque se Norte. evita al extremo. No sé si en Corea del Norte se llega o sea, si se funciona así, ¿no? Prácticamente en Corea del Norte es como la acepción que tienen los religiosos o creyentes de Dios. Es decir, nada, no puede haber un movimiento de una persona sin que el gobierno se entere. Es decir, Uh -huh. pues, no hay una expresión, una palabra que usted pueda decir sin que el gobierno se entere. Usted nace en un pueblo y tiene que morir en ese pueblo. O sea, usted ni siquiera puede moverse al pueblo vecino. O sea, si usted nace en Bogotá, no puede moverse a Ibagué, no puede moverse a Melgar. Si nace en Melgar, no puede moverse de ahí. Cualquier opinión que usted tenga contra el líder es castigada como con 5 años de servicio militar, dependiendo de lo grave que sea, ¿no? Porque también puede ser muerte muy fácilmente. Solo pensar, solo decirlo, solo dudarlo, solo decir el líder es malo, ya, con solo decirlo. Entonces, obviamente allí nadie va a matar, ni asesinar, ni cuchillar. Bueno, no pensaban que el castigo fuera así, ¿no? Pensaban en un sistema de control donde ni siquiera se avance hasta ese extremo, ¿no? Sino que sencillamente se controle tanto el aspecto que prácticamente ninguna cuestión negativa al ser humano se permita prácticamente. Pero no en el sentido de castigarlo al punto porque sería lo mismo. O sea, si usted mata, está emulando el comportamiento, entonces no tiene sentido. La idea es que ni siquiera se emule eso. O sea, digamos, un sociedad donde no hay muerte como tal en ese sentido. Pero tendría un sistema de control externo para usted lograrlo, ¿no? Supongamos. Y de adoctrinamiento desde que usted es muy joven para lograr ese sistema así, ¿no? Pues que eso es Corea del Norte. O sea, ellos son Exacto, sí. adoctrinados de que son Sino que bebés me desde refería al nacen, extremo sin el extremo del de castigo, ¿no? matarlos. Sin necesidad de eso, sino que yo lo controlo de tal manera que logro que usted siempre se comporte bien, por decirlo así, Pues que siempre. se está planteando 1984 George Orwell. ¿Orwell? ¿Oswald? ¿Orwell? Está planteando eso, básicamente. Sí, algo, sí. Sí, esa es como la absoluta utopía en la que todo el mundo se comporta bien, sin el castigo de muerte, sino porque hay un control casi que mental para que las Ujú. personas se comporten, para que la realidad de las personas sea esas. Que yo pienso que es a lo que estamos llegando con las redes sociales. Casi que nos están pudiendo, y casi no, ya ahí en la conferencia tengo ya el ejemplo No, que sí, ya lo estamos haciendo. es Cambridge Analytica. Con Cambridge Analytica lograron cambiar la mentalidad de las personas para que esas personas decidieran por sí mismas votar por un candidato. Eso es control mental absoluto voluntario, voluntario de cada Ay, que fue persona el caso más que lo grave de hace. Facebook, sí, que realmente enfureció mucho a los Y políticos, sí. lo voy a exponer en la conferencia Y creo que es lo que están estudiando ahorita en Facebook, sí. para que se entienda la severidad del caso, o sea, Ujú. de la realidad, de la, de cómo realmente funciona el control que puede ejercer un sistema de inteligencia artificial en una sociedad. Que esto ya es un hecho real, esto ya pasó. Esto no es hipotéticamente o quizás o para allá vamos, no, esto ya pasó. Y si ya pasó, pues, es decir,
¿Cuántos de nuestros pensamientos que tenemos ahora, usted y yo y cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, son realmente infundidos por las redes sociales? ¿Cuántos? ¿O qué parte de ellos? ¿O qué conceptos de todo lo que sabemos? Y ahí tenemos un problema de libertad de expresión, pero mostrado en otro sentido, ¿no? Es que O sea, ya no ya es pensamos grave. libremente. El Ex- pensamiento crítico y ex- el pensamiento libre se exactamente. está difuminando ahí. La libertad Tenemos de un problema expresión de... es lo que me están diciendo cómo yo debo pensar y Ujú. pensar yo mismo que estoy ejerciendo o que estoy siendo libre de expresar mi opinión y mis actos y mis hechos. Es que es un mundo feliz. Es a lo que estamos llegando. Creo que nunca se había logrado esto con nada en la historia de la humanidad, creo yo. A no ser que, No, como en la época del decíamos, nazismo creo que se logró perfectamente, diría. claro, pero sí iba a decir, a menos de que sea a través de sangre y castigo. No, pero igual también hubo adoctrinamiento desde jóvenes y todo lo que se formó y todo el sistema que ellos hicieron y todo, eso también, o sea, todo lo que se orquestó para lograrlo, hubo un sistema así, ¿no? Ok, Claro, pues hubo los grupos que se puede ser. resistieron y fueron criminalizados y asesinados, pero finalmente sí hubo un grupo con Pero es usted, que yo creo que una gran población. esa es la diferencia importante, que los grupos que se opongan, en teoría no existirían, porque ningún grupo se opondría. Su libertad Ujú, ya entiendo. está enfocada a un acto y a un pensamiento. Sí, Ahí es claro, donde se pero aunque propondría no creo que diferente. sea, nunca se ha logrado ese Sí, extremo, sí, ¿no? no, en el caso Siempre de va a haber un Cambridge grupo que Analytica se no va a se oponer logró. completamente. Claro, claro, Pero de pronto no sea relevante, es otra cosa diferente. ya, Digamos que ahí no sí le ya la... estaríamos hablando, especulando un poco, porque en el caso de Cambridge Analytica no pasó, sin embargo sí lograron convencer a muchísima gente que estaba en contra o que estaba indecisa y la lograron convencer de ello. Sí, claro. Bueno, tenemos 1 hora con 7 minutos de podcast. Queríamos hablar de otro tema que teníamos colgado. No pensábamos que íbamos a hablar de esto, pero ya pues ocupamos el tiempo completo del podcast. Si lo alargamos más, nos vamos a 1 hora y media como máximo para no dejarlo tan largo, o lo cortamos acá y en el siguiente podcast grabamos la parte que queríamos hablar hoy. Ahí sí, no sé. Una opción es dar una idea, como tratar de sintetizar y explicar lo que nos explicó la vez pasada, como aclararlo bien. Ok, Y no, ya, hagamos una cosa. Deje, posteriormente hablarlo más. dejémoslo acá porque los capítulos anteriores han estado un poco largos, entonces quizá la gente quiera escucharnos menos, así que 1 hora estaría bien. Quizás alguien ya está muy aburrido de escucharnos y quiere escucharnos menos. Es que el capítulo 6 va de 1 hora con 40. Ahí nos excedimos del tiempo, nos excedimos mucho. Y el primer capítulo iba de 45 minutos. Entonces, sí, dejémoslo así. Y ya, igual, Dejémoslo acá por ahora. vamos, Y igual te decimos que para el próximo, bueno, digamos, ya explicamos la cuestión de la emocionalidad bien, cómo es, digamos, ya planteándolo como medio lo planteamos con una cuestión neurológica y todo, digamos, para darle contexto, ¿no? ¿Cierto? ok, Germán acaba de hacer el spoiler de la vida. No mentiras. No, está bien, sí, sí, sí. Sí, listo, el otro capítulo, capítulo 8, vamos a hablar de eso. Este dejémoslo por acá para solo dejar un solo tema y dejarlo más corto que los otros. Ya por si alguien se mamó de escucharnos 1 hora y 40 minutos. Vamos a dejar el trabajo más corto. Conclusión, algo que quiera decir antes de cerrar este capítulo. Mm, sí, pues me parece interesante. Digamos, lo que sí estoy pensando es que lo que está ocurriendo implica que la gente sí se resiste de todas maneras. O sea, aunque las redes sociales están teniendo tal éxito, también el ser humano se está dando cuenta que está ocurriendo. Entonces, finalmente no es tan fácil llegar a controlar a las personas, ¿no? Así tan fácilmente, ¿no? Entonces, digamos, estas reacciones son importantes. Es importante que se plantee esto y que se empiecen a tomar acciones. Yo pienso que no es tan fácil, pero que sí se está logrando. Y que si seguimos como vamos, con el incremento de,
¿cómo llamarlo? Gasto, no voy a decir inversión, gasto de tiempo incremental, como estamos teniendo las redes sociales, que es, o sea, día a día, o sea, mes a mes, es más tiempo el que le dedicamos, no solo a las redes sociales, sino a aplicaciones, todas las aplicaciones que hay. Porque siempre que digo redes sociales, la gente me dice, ah, no, pero yo me la paso en Free Fire y me la paso en Minecraft y en Netflix. Entonces estoy fuera de las redes sociales. Güey, todo tipo de aplicación tiene sistemas de inteligencia artificial que están concentrados en amarrar y llamar la atención de la gente y a través de su publicidad convencerlos de ciertas cosas, normalmente de productos, pero en el caso de las redes sociales, de otras redes sociales, y en el caso de convencimiento de una ideología, cosa que en esto no está muy lejos, porque siempre le puede estar sugiriendo un concepto, una línea conceptual o ideológica o de pensamiento igual, similar, que lo pudiera llegar a convencer de ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar acá, Germán, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Bueno, chao.